Hola, mi querido amigo, Dios te bendiga. Feliz día, feliz día. Hoy es martes 22 de abril, un día en el cual pues saldrás a la batalla, ya lo habrás hecho. Y bueno, deseo para ti un día lleno de bendición. Que la mano del Señor esté allí dirigiéndolo todo, prosperando, abriendo caminos, cerrando puertas, protegiéndote, cuidándote al salir y al regresar, en medio de tanto peligro y tanta adversidad. Que Dios te cuide y que Dios cuide y bendiga a los tuyos también y al mundo entero. Yo voy a compartir contigo una lección más que lamentablemente entristece, pero da esperanza. Continuamos con este ciclo de estudio que se ha titulado las naciones, el surgimiento de las naciones. Y a lo largo de la semana hemos visto cómo el surgimiento de las naciones se han dado como consecuencia del deseo del hombre de vivir de manera independiente, decidiendo no estar bajo la cobertura, el amparo y la soberanía de Dios, de su Creador. Y precisamente para el día de hoy vamos a mencionar una historia triste, un momento triste que me ha hecho reflexionar mucho, y es el momento en el que el pueblo de Israel pide un rey. Pide un rey. Pide un rey porque ellos querían tener un rey así como lo tenían las demás naciones. Y no es porque ellos no tuvieran un rey. Ya ellos tenían un rey. Y no solo es que tenían un rey, sino que el que tenían era el mejor de todos los reyes. Era el rey de reyes y señor de señores. Sin embargo, ellos querían tener uno allí que estuviera con ellos, que ellos pudieran mirar y tocar. El rey que tenían, que era un rey real, presente, cercano, más que cualquier otro rey, ellos lo estaban con este pedido despreciando, porque no podían mirar con los ojos de la fe la gran bendición que traía consigo el tener a Dios como el rey, el mejor rey. Entonces no solo fue este un pedido legítimo o una decisión administrativa, sino que en medio de esta decisión se estaba revelando algo mucho más profundo. Una vez más, ellos estaban rechazando a Dios. Lo relata y lo registra 1 Samuel 8, del 4 al 7, de la siguiente manera. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, Samuel era el profeta, Samuel era el intermediario entre Dios y el pueblo. Dios revelaba su voluntad a través del profeta de turno, en este caso era Samuel, y el profeta les indicaba lo que Dios había decidido, lo que Dios les iba a dar, lo que Dios pedía de ellos. Entonces ellos vinieron, y cuando ellos pues querían algo para con Dios, claro que lo podían hacer a través de la oración, pero se dirigían muchas veces a Samuel como ese intermediario, ¿no?, entre Dios y ellos. Por lo tanto, registra la Escritura que vinieron al profeta Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones. No lo voy a leer, pero dice que el profeta les dice, pero ¿cómo así? O sea, ustedes ya tienen un rey.
Y no solo un rey, el mejor de los reyes. ¿Por qué van a pedir otro rey si ya tienen uno? Pues ellos insistieron y dijeron, queremos un rey y punto. Y entonces el profeta tuvo que decirle a Dios esto. Y luego entonces, ante esto que Samuel le cuenta a Dios, que ya lo sabía evidentemente, simplemente él va y consulta y le dice a Dios, mira lo que el pueblo pide. Yo imagino que como con una pena ajena Samuel diciendo, ¿cómo es posible que ellos estén pidiendo un rey? ¿Y sabes qué le dijo Dios al profeta? Le dijo, Samuel, oye la voz del pueblo. Porque en realidad no te han desechado a ti, sino que me han desechado para que ya no reine yo en medio de ellos. ¡Wow! Desechar a Dios. Solicitar que ya Él no reine para nosotros. Suena feo, ¿cierto? Suena feo, pero vas a ver que esto es más común de lo que podemos en este momento imaginar. Así que, como ya dije, esta decisión no era solo un pedido común, administrativo, era una negación directa de la soberanía de Dios, que es lo que pasó desde el cielo con la rebelión de Lucifer, es lo que pasó en el Edén, es lo que pasó con Caín, es lo que pasó pues en medio de la degradación y el diluvio que vino, y aún así ellos nunca aprendieron. Es lo que pasó con la torre de Babel, y es lo que siguió pasando a lo largo de toda la historia bíblica, y es lo que sigue pasando hoy, y lamentablemente pasará hasta que Cristo venga. Es reemplazar al Dios soberano y desear ya no vivir más bajo la cobertura de Dios. Dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Encuentras bendición acá? ¿Sabes lo que es morar bajo la sombra del Omnipotente? Lo que esto representa y trae consigo. Ahora, ¿puedes tú ver lo que representa el decir, ya no quiero estar bajo la sombra del Omnipotente? Ya no quiero que tú me guardes, yo me puedo cuidar solo. Dice la Escritura que no se duerme ni se adormece el que guarda a Israel, o el que te guarda a ti y a mí. ¿Sabes tú lo que significa que el pueblo se atreviera, o tú y yo nos atrevamos a decir, ya yo no quiero que seas tú quien me guardes, quien me cuide? Duerme tranquilo, no tienes que cuidar de mí. Yo me puedo cuidar solo. Oh, amigo, esto es profundo. Esto es profundo. Ahora, ve la actitud acá de Dios que me sorprende tanto, o mejor dicho, ya no me sorprende. Dios ha tenido tanta paciencia conmigo y ha estudiado tanto en las Escrituras de ese amor incondicional y constante de Dios que ya no me sorprende lo que Dios acá hizo. Dios les advierte acerca de las consecuencias inevitables que recibirían con este pedido. Y allí lo detalla 1 Samuel 8, del 10 al 18. No lo voy a leer, pero en resumen, vemos cómo Dios le dice de antemano a Samuel y Samuel al pueblo, Dios ha dicho lo que les ocurrirá como consecuencia de este pedido. En el versículo 11 del capítulo 8, Dios le dice, esto traerá reclutamiento de vuestros hijos para la guerra, explotación de tus hijos e hijas, versículo del 11 al 13,
confiscación de las tierras, versículo 14, impuestos pesados y servidumbre, capítulo o versículo 17. Y luego les dice lo que sucedería en el versículo 18. Entonces, cuando todo esto haya venido sobre ti, no porque yo te lo mandé, es porque es lo que vas a recibir al yo no protegerte, al ser tú el que quieres libertad y someterte en vez de a un rey que todo lo puede, que todo lo ve y que nos ama, a someterte a un rey humano, un ser humano pecador como ustedes. ¿Sabes qué ocurrirá cuando todo esto haya llegado a tu vida? El versículo 18 dice, entonces clamaréis por causa de vuestro rey que os habréis elegido. Pero el Señor no nos responderá en aquel día. La advertencia era clara. Ustedes lo pidieron, pues sabes qué, vean el resultado. Ya no habrá entonces vuelta atrás. Lo más triste es que no solo esto es lo que les ocurriría, sino que ya Dios lo sabía de manera anticipada. ¿Y por qué lo permitió? Bueno, porque es que Dios respeta el libre albedrío del ser humano. Y se los permitió. Ya, fíjense lo que había ocurrido y Dios había dicho. En Deuteronomio 17, 14 al 20, previendo esto. Y esto me sorprende porque en medio, y ojo, quiero que esto lo entiendas bien, porque si no lo entiendes bien, esto te va a traer problemas. Dios permite aún aquello que no nos conviene, por respeto a nuestro libre albedrío. Pero aún en medio de esas decisiones erráticas, Dios no deja de protegernos. Antes de que Israel pidiera un rey, ya Dios, que todo lo sabe, había previsto esa no solo posibilidad, sino esa realidad, pero que se podría haber evitado. Y entonces Dios les dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, y de qué manera se la dio, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey al que el Señor tu Dios escoja. O sea, acá no se trata de que Dios estaba de acuerdo con su pedido. Claro que no. Claro que no. Dios ya sabía lo que esto traería como consecuencia, pero en medio de eso, donde Dios respeta el libre albedrío y pese a las advertencias, Dios sabía que ellos insistirían y dirían lo quiero y punto, como ocurre con nosotros muchas veces. Dios le dice, ok, lo vas a tener, pero por favor, no vas a elegir tú, yo voy a escoger al rey. Entonces Dios allí establece algunas condiciones para con ese rey que ellos tendrían. Y Dios les dice, no deberá multiplicar sus caballos, símbolo de poder militar para acreditarse la gloria a ellos y dejar de ver que era Dios quien les libraría en cada batalla. En segundo lugar, no debía tener muchas esposas, o sea, establecer muchas alianzas extranjeras, y ahorita voy a hablar un poco de eso. ¿Cómo es eso? No debía tener muchas esposas, pero sí podía tener varias. Ya vamos a hablar de eso. No debía amontonar oro y plata, o sea, no debía ser codicioso, y debía escribir una copia de la ley y debía leerla cada día. Estas eran medidas de contención para minimizar los daños de esa decisión que, aunque era equivocada, Dios pues no lo impidió forzosamente, pero dio exigencias, requisitos
para tratar de que el daño fuera menor. Ahora, este principio es un principio interesante que sigue vigente. Y podemos verlo claramente a lo largo de la Escritura en muchos aspectos, pero solo te voy a mencionar dos. Hay un principio en la Escritura registrado en 2 de Corintios 6:14, donde Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios da un consejo claro. Pero ¿qué ocurre? Bueno, pese al consejo, pese a que Dios dice en la Escritura: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, para que te vaya bien. Sabiendo Dios que aún así no pondremos atención al consejo bíblico, Dios dice: pero si hubiereis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces acá ocurre algo similar. Sin embargo, entonces, sabiendo Dios que su pueblo, el que conoce la verdad y que está un consejo claro, trata de establecer una alianza matrimonial, pues como la que decidió establecer Isaac con Rebeca, que ya hemos hablado de eso, dentro de unos patrones establecidos que les permitió disfrutar de una relación y una descendencia, pues, linda, de un matrimonio fortalecido, que contaba con la bendición de Dios, que les ahorró muchos sinsabores y dolores de cabeza. Acá entonces Dios dice: por favor, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y esto está asociado con este otro asunto de no tener varias o muchas esposas. ¿Ok? Ya vamos a hablar de eso. Sin embargo, Dios es claro en su consejo, pero ¿qué pasa cuando alguien, aún conociendo este consejo, igual decide unirse en matrimonio con una persona incrédula? ¿Dios no les da la bendición? ¿Dios se aleja? ¿Dios se desentiende de ellos? ¿Sabes qué me duele? Ver que muchas veces creemos que es así. Incluso ha habido casos donde a veces ha habido personas que, en virtud, digamos, de esta situación de matrimonios que pues no se dan en su inicio, en su origen o en su formación de la mejor manera, hay personas tan celosas de la verdad que a veces deciden ni siquiera asistir a ese matrimonio donde se les ha invitado y prefieren y deciden no darles una bendición. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso no es lo que la Biblia me presenta. Sino que Dios, aun sabiendo el dolor que esa decisión puede traer, Él busca maneras de minimizar las consecuencias. Y en este sentido, lo dice 1 Corintios 7, 12 al 14, donde Dios, a través de Pablo, instruye, enseña y dice que si un incrédulo, pues alguien se ha casado en yugo desigual, pero el incrédulo, el no convertido, el que no es cristiano y no acepta a Dios como su Salvador, insiste en vivir con el creyente, no deben separarse, porque ese esposo o esposa podría ser ganado para Cristo. Y alguien podría razonar y decir: ojo, no, pastor, pero no es así. Ahí estamos hablando es de alguien que pues se casó con alguien donde ninguno de los dos eran cristianos y después pues ella se hizo cristiana y pues no por eso ella lo debe dejar, sino que si el incrédulo consiste o consiente en querer seguir viviendo con ella no lo debe dejar, porque ella le puede ganar para Cristo. Eso es cierto, ¿sí? Eso es lo que ese versículo quiere decir. Pero yo te voy a decir una cosa. Estoy seguro que no significa entonces allí que si alguien comete el error de casarse en yugo desigual con un incrédulo, no va entonces a contar ese hogar con la bendición de Dios.
Eso no es lo que la Biblia me enseña. Sino que en medio de esta decisión errática, Dios va a estar allí para guiarles, para tratar de que ese hogar sea restaurado, pueda seguir en pie. Y en ese proceso, con el buen testimonio del esposo para con la esposa o de la esposa para con él, este hombre, y hay muchos casos, se pueda convertir y lleguen a ser entonces ya una pareja unido bajo los preceptos divinos. Pero alguien puede decir, sí ve, bueno, es que es así. Yo me puedo casar con alguien que no sea cristiano porque yo voy a hacer que él se convierta. Ojo, no es lo que yo estoy diciendo. Es mucho más fácil que el incrédulo o el que no ha aceptado a Cristo desestabilice la fe de la creyente que ella lo gane para Cristo. Como alguien lo figuró en una oportunidad, es más fácil que alguien que está arriba sea echado hacia abajo por alguien que le ala y que está abajo, a que ella pueda subirle desde abajo y colocarlo bajo la plataforma donde ella se encuentra. Entonces, no estoy diciendo esto, no es una apología a decir de que no importa si nos casamos en yugo desigual. Quiero, y creo que ha sido claro, para que tú me entiendas, de que estoy hablando de momentos donde se rompe el ideal y el propósito divino y cómo actúa Dios para minimizar los daños colaterales. Entonces, ¿qué ocurre? Allí Dios no aprueba ese error, pero Él actúa en medio de ese error para intentar redimir, sanar, restaurar. Este principio es una muestra hermosa del carácter de Dios. Él no se ríe de nuestras caídas diciendo, te lo dije, toma ahora tu tomate, sufre las consecuencias. No. Él llora contigo. Él llora con nosotros y camina con nosotros, buscando que incluso nuestras decisiones erradas nos conduzcan de vuelta a Él. En eso consiste el amor de Dios, no te olvides. Otro ejemplo importante está dentro de las advertencias que Dios dice allí, bueno, este rey no tendrá muchas mujeres. ¿Cómo así? Pero entonces Dios dice allí, Él lo permitía para los reyes en antaño. Yo podría tener 2 o podría tener 3. Querido, cuando alguien quiere descontextualizar la escritura y utilizarla para justificar sus pecados, eso para todo da. Pero no es así. Este mandato parece extraño, pero si entendemos la voluntad de Dios original y clara, cuando creó al hombre, Él lo creó un solo hombre y una sola mujer y serán una sola carne, Génesis 2:24. O sea que Dios nunca aprobó ni aprobará la poligamia. Al contrario, fue una distorsión introducida por el pecado. Entonces, ¿por qué incluir ese mandamiento o condición para con los reyes de que no tenga muchas esposas? Porque Dios sabía que muchos reyes, siguiendo ese patrón de conducta de las costumbres paganas, donde todos los demás reyes tenían muchísimas esposas, ellos multiplicarían entonces sus esposas como símbolo de poder y de alianzas políticas y comerciales. Entonces el mandamiento no era una licencia, sino una advertencia para limitar un mal que no debía existir en primer lugar, pero que Dios nunca no cambió su ideal, sino que simplemente en su misericordia pues estableció límites para evitar consecuencias peores y traerlos de vuelta hacia el ideal. Pero bueno, hay otros ejemplos más, pero ya me he tardado y quiero concluir. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La historia lo confirma. La mayoría de los reyes de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios.
Algunos ejemplos, Primera de Reyes 11:16, se menciona a Salomón y se dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios. Empezó bien, pero terminó mal. Luego en el 15:26 del mismo libro, Nadab hizo lo malo delante de los ojos de Dios. En el capítulo 16, versículo 30, Acab no solo hizo lo malo, lo hizo peor, fue el peor de todos. Luego en Segunda de Reyes 3:2, Joram hizo también lo malo delante del Señor. Y es una lista interminable que pudiéramos seguir, donde fueron muy pocos los que hicieron las cosas bien delante del Señor. Como dice el refrán, ten cuidado con lo que pide porque puedes recibirlo. Entonces el líder influye profundamente en el destino del pueblo. Y cuando los líderes se alejan de Dios, hay daño colateral. Arrastran a muchos tras esa consecuencia terrible. Bueno, queridos, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy? Más que conocer la historia. Pero es que si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Los gobiernos humanos siguen compartiendo el mismo patrón. Pecadores gobernando a pecadores. Y nosotros, ¿será que aunque ya tenemos el mejor rey, hemos pedido otro rey? Tú dirás, no, yo solo quiero, por eso es que yo no creo en los gobiernos, por eso es que yo ni siquiera voy a votar por los gobernantes humanos. Un mal concepto, ¿no? Pero no quiero caer en eso. No, yo sé que ninguno sirve, solo Dios. No, ojo. ¿Estás o has pedido otro rey? Tal vez tú digas que no. Pero cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, en los sistemas humanos, en líderes terrenales, en ideologías pasajeras o incluso en nuestros propios deseos, nosotros estamos como Israel diciendo, quiero otro rey. Aun cuando tomamos decisiones erradas, Dios no te abandona. Él no se alegra de tu caída, al contrario, nos dice, como decía en Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Este es un versículo que a mí a veces hace que de mis ojos se derramen lágrimas, porque siento que a veces lo he escrito o está escrito para mí. Oh, Humberto, ¿cuántas veces quise ahorrarte este y este sufrimiento? Que te lo hubieras podido ahorrar si hubieras dejado que yo fuera quien te marcara el camino y si tú hubieses seguido detrás de mí, pero no quisiste. Pero ¿sabes una cosa? A lo largo de mi vida, por eso es que amo tanto al Señor, he visto cómo Dios es lindo, es paciente, que fuera de mi vida sin la misericordia del Señor. No rechacemos, por favor, al único Rey justo. Ese que reina con amor, con justicia, con misericordia. Acéptalo hoy como el único soberano en tu corazón, en tu familia, en tu iglesia. Porque Él es el único que ha de reinar y su reino es eterno. Dios sigue siendo Rey. Aunque el mundo lo rechace, aunque el sistema humano falle una y otra vez, Él sigue llamando a cada corazón cada día. Y yo deseo para ti que tú puedas hoy decir, Señor, reina, Señor, en mi corazón. Y aunque el mundo viva bajo reinos injustos, pues lloro por ti para que por lo menos tú, tu hogar, mi hogar, allí en él, el reino de Dios sea el visible. Porque un día ese Rey de Reyes y Señor de Señores regresará, y esta vez para reinar para siempre. Y tú puedes reinar con Él para siempre, junto a tu familia, junto a tus hijos, junto a nuestra iglesia. Dios te bendiga. Me he demorado mucho, sí, bastante. Pero ha sido una lección hermosa, hermosa, que ha tocado mi corazón. Quiero orar por ti. Padre querido, santo y bueno, gracias por tus bendiciones.
Gracias por esta lección tan linda, tan maravillosa. Señor, gracias, gracias por todo cuanto tú nos amas y la paciencia que nos has tenido. Bendice mi vida, mi hogar, a mis amigos, a mis hermanos que pueden recibir esta palabra. Bendíceles, derrama tu Espíritu Santo sobre su vida, sobre sus hogares y permite que te dejemos reinar en toda nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi querido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Me ha encantado saludarte. Chao.